Muy buenas tardes, amables auditores. Un agrado acompañarlos este jueves 15 de abril. Nuevamente, junto a ustedes, nuestro panelista, don Marcelo González. En los controles, doña Astrid Arellano, y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y compartir buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. Ayer se intentó escandalizar a la población en redes sociales manipulando imágenes sobre la detención de un sujeto de amplio prontuario por un servidor naval. Según la ley, ante, comillas, resistencia activa, cierre comillas, el marino redujo al evasor mediante el, comillas, control físico, cierre comillas, sin provocar lesiones. La manipulación de las imágenes quiso una vez más falsear la realidad. La buena noticia es el respaldo que recibió el marino y el haber evidenciado ante todos la mentira. El pasado jueves informamos una leve disminución de los contagios COVID-19, pero volvieron a subir y nuevamente a bajar. Estamos con un promedio semanal de 7.300 casos nuevos. Esperamos que siga disminuyendo el contagio y para eso hay que cuidarse. Esa es la única receta. Otra buena noticia es que la Roja Femenina de Fútbol clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Un saludo a Rosario, especialmente Rosario Balmaceda. Felicitamos a las mujeres que sacan la cara por Chile en el deporte y en otras actividades. Los días 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte. ¿Por qué un 15 de abril? Porque un día como hoy, 4 años después del descubrimiento de América, nació en Anciano, un pueblo de Florencia, Leonardo da Vinci, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Un genio de la humanidad y sin duda personaje principal del Renacimiento. El santoral católico nos recuerda hoy a Santa Anastasia, mártir del cristianismo en Croacia. En 1901 fue bautizada con el nombre de Anastasia, la hija menor del zar Nicolás de Rusia, que murió vilmente asesinada junto a toda su familia por los bolcheviques el año 1918, durante la Revolución Comunista. Lean la novela Nicolás y Alejandra de Robert K. Massey, o vean Los Romanov en Netflix, o busquen videos de la familia del zar en YouTube. Con Marcelo les enviamos un fuerte abrazo a todas las Anastasias y les deseamos que tengan un feliz día. Muy buenas tardes, Marcelo. Con el apoyo de Astrid estamos de nuevo junto a ustedes en Portales, AM, FM e Internet. La primera de Chile y la regalona de los porteños. Hola Enrique, hola Astrid y hola a todos los que nos están escuchando. Oye, bueno, hay varios datos interesantes que estás mencionando, ¿eh? El primero, el de las mujeres que clasifican a Tokio, y que además hay una muy buena noticia en eso. Van a haber más mujeres en la comitiva nacional que hombres en esta oportunidad, así que las mujeres sacando la cara también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022. Y además también nos muestra algo bien interesante, cómo las mujeres se han ido integrando no solamente a la política, se han ido integrando al mercado laboral, sino que también se han ido integrando en estos deportes de manera ya tan avanzadas como en el caso del fútbol. Y lo otro interesante, que les aprovecho de recomendar ya que mencionaste a Anastasia, es Los Últimos Zares, que es una serie de Netflix muy buena, que tiene que ver con como dice el nombre, Los Últimos Zares, que fue la historia de los Romanov en Rusia. Así que muy buena serie y una recomendación para todos los que nos están escuchando. Sí, yo lo tengo pendiente, lo de Netflix, es Los Últimos Zares, y creo que hay que ir a verla porque, bueno, es bueno también entretenerse, pero aprender un poco de historia nunca está de más, fíjate. A todo esto yo me permití mandarle saludos a una sobrina política que tengo, con la cual jugué pichanga en Papúo cuando tenía como 10 años. No creo haber influido para que sea tan buena futbolista, pero por lo menos jugué con una famosa, que es la Rosario. Quizá aprendió ahí alguna técnica tuya, Enrique. Mira, más que mía, yo creo que la de mi hijo, que era más joven, así que yo creo que ahí en la Bueno, canchita. felicitaciones entonces, pues Enrique, felicitaciones por ahí tener una
una sobrina que va a salir a representar a Chile en el mundo. Oye, a propósito de eso, es interesante, quizás nos desviamos un poco, pero es muy bueno, fíjate, que los padres respeten la vocación de los hijos. ¿Ah? Bueno, Rosario está estudiando nutrición, ahora va a ser nutricionista, en paralelo con el deporte, y ahí hay una tarea, un desafío para los colegios de cómo complementar los programas escolares con las actividades deportivas. Mi señora que estuvo en el Instituto Hebreo, ahí tenían un sistema especial que el alumno atendía a ciertas clases, pero el horario estaba compatibilizado con su entrenamiento. Porque estos deportistas talentosos tienen que tener un apoyo y para poder desarrollar las dos partes de la vida, porque en un momento se les va a acabar el deporte y van a tener que tener alguna profesión para subsistir. Así que yo creo que ese es un dato a colación que sería bueno mencionar, el respeto a la vocación de los hijos. Yo tengo otro sobrino que también estaba en la católica, también sobrino político, hijo de una hermana de mi señora, que juega en los tiempos ¿cómo se llama?, de estos famosos que están ahora en la selección, que ya están pasando, digamos. ¿Ah? Pero resulta que intentó jugar, no quedó en primera y finalmente dejó el deporte, pero su mamá le dio la oportunidad de estar un año intentándolo. ¿No? A veces no es fácil, depende de los recursos económicos, del apoyo del club, de estos cazatalentos que andan por ahí, pero yo creo que en el fondo hay que respetar la vocación de sus hijos, de los hijos. Hay ese señor y una película famosa del niño que quería estudiar ballet y el papá se negaba tenazmente, que era obrero del carbón y no concebía que su hijo, porque era una cosa muy poco varonil, digamos. Pero bueno, todas las profesiones son respetables. Bueno, yo creo que ahora podemos entrar, si tú te parece, Marcelo, al tema más de fondo. Perfecto, vamos. Yo creo que el uso legítimo de la fuerza es un tema bien interesante, porque se ha tratado de crear ciertos mitos que se construyen muchas veces para inhibir la acción de quienes deben hacer cumplir la ley. Y la ley hay que cumplirla para que las otras personas puedan vivir en paz y exista el Estado de Derecho. La persona que tiene que hacerlo no es un ser de otro planeta, no es un autómata, es un chileno como nosotros que está dentro de un uniforme y está haciendo una función de control que va normalmente apuntada al bien común. Han habido excesos, existen, ¿cómo se llama? Como en todas las cosas de la vida, algunos procedimientos que son incorrectos, en que se abusa de la fuerza, pero la mayor parte de las veces el sistema opera en forma correcta. Y es como cuando a ti te miran la manchita que tienes ahí en el cuello. No se fijan que el resto de la camisa está impecable, sino que está la manchita en el cuello. Entonces viene el zoom y los medios de comunicación amplifican la mancha. Y fue lo que pasó ayer, lo que se trató de hacer ayer con este marino que detuvo a un señor que se arrancó de un control sanitario. Yo entiendo que todo lo que hizo fue correcto y recibió todo el respaldo de las autoridades locales y nacionales. ¿Qué opinas tú de esa situación? Tú que has estado por las calles y de repente has tenido controles sanitarios. Sí, mira, yo en general, bueno, esto yo creo que termina mostrando una situación país que tenemos hace ya un tiempo, que terminó obviamente de explotar el 18 de octubre y esta anomia que hay frente a la autoridad, frente a las leyes. Uno entiende finalmente que la autoridad, existe una autoridad y nosotros como individuos decidimos entregarle el monopolio de la fuerza al Estado, que obviamente lo bajan de manera tangible en la fuerza policial, digamos, en las armadas o las personas que están encargadas de poder garantizar esa seguridad. Y yo creo que lo que uno ve hoy, lamentablemente, es una situación de ¿qué? De personas que no reconocen esa responsabilidad que tiene el Estado, no reconocen y por tanto son poco respetuosas con la autoridad, son poco respetuosas con las personas que tienen que también garantizar que exista un Estado de Derecho y una seguridad mínima dentro de una convivencia. Entonces, lamentablemente cada vez es mucho más reiterado estas situaciones donde la persona que está haciendo el control o la persona que le toca detener a otro es insultado, es maltratado por la persona
por la persona que está siendo detenida. Y por supuesto que eso entonces genera un espectáculo poco glamoroso porque claro, termina enfrentándose dos personas que además tienen distintas fuerzas, en el sentido de que hay uno que puede estar armado, uno que puede estar con algún tipo de instrumento para disminuir la fuerza del otro, pero que la gente, como no reconoce esta autoridad, entonces lo magnifica. Yo creo, por lo que vi ayer, y como bien señalas tú, hay un buen actuar de la persona que tuvo que detener, porque finalmente ocupó los instrumentos que él tiene a su poder sin ningún exceso. Y por tanto también a mí me parece que es relevante poder rescatar esas cosas, el poder identificar y señalar y tratar de buscar soluciones a estos problemas que se generan hoy, que es la poca autoridad o la poca visión que tiene la gente respecto a la autoridad. Sí, a mí una de las cosas que más llama la atención es que existe el mito del empate. Entonces, esa cosa de que, claro, una cosa es la proporcionalidad en el uso de las fuerzas. Entonces, me va a atacar con una onda, yo no le puedo contestar con una bazooka, con un misil. Ahí tiene que haber una cierta proporcionalidad en el uso de las fuerzas. Pero no puede haber empate. No se trata de empatar porque si tú empatas, es como una lucha entre los gladiadores del circo romano. Entonces, a ver quién gana. Aquí no se trata de quién gana. Se trata de que la fuerza policial o la fuerza militar lo que tiene que hacer es eh, hacer cumplir la ley contra personas que no desean cumplirla y que se resisten con medios físicos. Entonces tú tienes que tener un medio físico superior para doblegarlo. No se trata de que entren a pelear ahí en una competencia. Se trata de que el delincuente o la persona que está causando desorden o que está molestando al resto, o que está dañando la propiedad privada, que está haciendo vandalismo de bienes públicos, sea doblegada. Y tú no lo puedes doblegar si baja el empate. Sí, yo creo que lo primero que hay que borrar, digamos, de la mente de las personas ese mito del empate. Una cosa es la proporcionalidad y otra cosa es el empate. Ahora tú mencionaste una palabra bien interesante que es la anomia y que en cierta forma nos ha estado, yo creo que afectando como chilenos durante este último tiempo. Y la anomia, como decía un famoso sociólogo, ¿no es cierto? Es ese fenómeno que se produce cuando las sociedades están demasiado controladas o están demasiado libres. Y él hizo un estudio, ¿no es cierto?, analizando los casos de suicidio. O sea, la búsqueda de las personas naturales es la felicidad. Las personas buscan ser felices y que su familia, sus hijos, sus nietos sean felices. Y las personas se suicidan principalmente porque se encuentran ante una situación de la vida en que, bueno, además de las enfermedades psicológicas que llevan a ese comportamiento anómalo, eh, no son felices, están frustradas, están solas, y las personas se frustran cuando les faltan reglas o cuando les sobran reglas, para decirlo en términos muy sencillos. Y lo que tú mencionaste de la anomia es la falta de reglas o la existencia de reglas sin que nadie las cumpla o que nadie las haga cumplir. Aquí, bueno, lo hemos dicho en otros programas, pero no basta la ley, sino que se requiere el juicio, y el juicio tiene que sancionar. Así que volvemos de nuevo a este tema, digamos, a propósito del uso de la fuerza. Además que el uso de la fuerza está bastante regulado en Chile. Yo investigaba hoy día en internet, me metí a la biblioteca del Congreso, ya hay una norma de junio del año pasado, en la cual se especifica cómo Carabineros debe usar la fuerza frente a los desórdenes públicos, por ejemplo. Y están catalogados las acciones y reacciones. También el personal militar que cumple funciones en apoyo de la policía se rige por las mismas normas. Y en el Congreso, lleva más de un año detenida, las reglas para el uso de la fuerza, ¿no es cierto?, el caso de la infraestructura crítica, por ejemplo. Entonces, existe complicidad o negligencia o visiones políticas sesgadas que impiden que se cumplan las normas que le aseguran a las personas vivir en paz. Eso es lo que yo creo.
Sí, yo comparto plenamente lo que dices tú. De hecho, las mismas autoridades locales que tenemos acá en la región, cuando pasó todo esto del estallido social, que, o sea, para mí por lo menos la autoridad tiene la obligación de generar condiciones mínimas para todos de convivencia, que es parte de sus obligaciones, y lo que uno veía acá es que había incluso ciertos aplausos a actos vandálicos, ciertos aplausos a ciertas situaciones de violencia. Entonces, ahí uno se pregunta finalmente si es que se puede tener una buena convivencia o cierto mínimo de civilización cuando las mismas autoridades están golpeando a la autoridad o están golpeando un poco la credibilidad de las instituciones en términos de, de, de violencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, de hecho, si uno ve las causas de por qué también la pandemia ha golpeado tanto a Chile, yo creo que también está en eso, está en el poca responsabilidad individual, el poco respeto a las reglas, en el decir, por ejemplo, que yo saco permisos falsos, total, si no me pillan no importa. Entonces ahí hay un tema que lamentablemente a Chile justo más encima le toca en una situación que peor no podíamos estar, o sea, estábamos con una tremenda crisis de confianza, con un montón de violencia, con esta anomia que podemos ver, que genera entonces que la pandemia en general sea más fuerte de lo que es porque la gente no termina de respetar de las reglas mínimas de convivencia. Sí, yo creo que hay una exacerbación de los derechos. O sea, dicho en fácil, digamos, yo tengo muchos derechos y muy pocos deberes. Mientras menos deberes tenga, mejor. Ya no, ni siquiera tengo el derecho del deber de ir a votar. A lo mejor no quiero tener el deber de pagar impuestos, no quiero tener el deber de ir a trabajar. O sea, eh, una sociedad en la cual haya un desequilibrio tan evidente entre los derechos y los deberes está condenada a tener permanentes conflictos y a tener, digamos, un muy mal futuro. Porque si yo no siento el deber de ir a trabajar, no tengo el deber de cuidar mi dinero para la vejez, si no tengo el deber de asegurar la alimentación de mis hijos, me hago el desentendido, ¿no es cierto? Y dejo a la mamá con el problema. O sea, las personas tienen deberes con la patria, tienen deberes con el Estado y tienen deberes con la familia. Pero lo que puede animar mucho esa anomia que tú dices, creo yo, es que las personas se sienten últimamente llenos de derechos. Y eso, hay también una cosa de la publicidad comercial que tiene que ver, ¿no es cierto?, de esta cosa del cliente, los derechos del cliente, y el cliente aparece como un ser omnipotente, digamos que puede hacer lo que desea y que todo el mundo tiene que ponerse a sus pies porque tiene un billete en la mano. Esa cosa, bueno, billete en la mano, ahora mejor dicho, una tarjeta o un reloj que pueda hacer funcionar una muñeca. Bueno, pero en todo caso, eh, yo creo que hay un tema ahí de responsabilidad de nosotros, los mayores, que no hemos logrado que los sistemas educacionales y comunicacionales le transmitan a la persona la necesidad de cumplir con sus deberes. Yo creo que es una falta de escuela de deberes. Eh, yo creo que hay una caricatura que muestran a los papás cuando van a hablar con el niño por las notas, digamos, y hace 20, 30 años los papás miraban enojados al niño porque no había cumplido con sus tareas, y ahora la caricatura muestra a los papás mirando enojados al profesor porque le había puesto mal las notas al niño. Hay como un cambio de actitud en ese sentido que, que no sé si sea de toda la generación joven, pero del ambiente en que estamos viviendo, en el cual hay más permisividad, más que obligatoriedad. Y hay que tener un sano equilibrio entre ambas cosas. Sí, por supuesto, ¿no? Yo no, no puedo estar más de acuerdo contigo. En general, y uno lo ve, hay una sobreprotección muchas veces también de los padres con los niños de ahora, que uno ha ido repercutiendo, entre otras cosas, a lo que dices tú, a una cierta idea de que estamos llenos de derechos, pero ojalá me obliguen o tengan los menos deberes posibles. Entonces, como dices tú, ahí se genera un desequilibrio
que nos lleva a una lógica de que solamente tenemos que pedir o que el resto tiene que darnos sin nosotros tener que dar a cambio. No existe una reciprocidad. Y bueno, eso lo estamos viendo hoy. La gente con la pandemia uno escucha en las conversaciones cuando la gente dice, no, pero es que yo no sé, no puedo trabajar, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, no me dejan salir. Pero también uno me pregunta si es que han sido ellos responsables a la hora de tratar de ayudar obviamente desde quizás su granito de arena en tratar de que la pandemia también se vaya aminorizando y no siga expandiéndose. Entonces, lo que uno ve de repente es que la gente sigue saliendo, y bueno, lo vemos hoy en las noticias, lo vemos como los jóvenes siguen carreteando, siguen pillándolos en fiestas clandestinas, siguen saliendo. Entonces, ahí vemos cómo hay una poca responsabilidad también con el deber, con el cuidémonos, con el cuidar al otro. Entonces, situaciones como las que comenzamos conversando, que es esta como detención o esta como este conflicto por una detención que escaló a más violencia, se genera simplemente porque la gente cree que tiene el derecho de hacer lo que quiera sin tener que responder por sus actos. Al final no hay una responsabilidad individual respecto a las cosas que uno está haciendo. Bueno, en esto de los derechos y deberes, fíjate que si tú me apuras un poco, podemos llegar en el fondo a que hay una falta de amor al prójimo, digamos. Porque ¿dónde terminan mis derechos? Mis derechos terminan donde parten los derechos de la otra persona. Entonces, cuando yo quiero imponer mi voluntad, quiero saltarme la fila, quiero, qué sé yo, como tú decías, evadir, hacer un permiso falso para salir porque yo quiero salir, hacer la fiesta porque me gusta hacer la fiesta, aunque yo sé que eso puede causar un contagio y haber personas que se enfermen o mueran. Bueno, eso es porque yo soy muy egoísta. Y en realidad, cuando tú cumples con tu deber, cualquiera que sea, tú estás pensando en el prójimo. Si tú vas a cumplir con tu deber de pagar los impuestos, estás pensando que el Estado tiene que funcionar en base a lo que yo aporto, porque el Estado no es más que un entelequia que toma los recursos de los demás. Si yo visto el uniforme es porque quiero servir a mi patria en la función policial, en la función militar. Si yo cumplo el deber de levantarme en la madrugada para ir a apagar un incendio, para estar en brigadas forestales, para ir a ayudar a la gente, ¿cómo se llama? Es un deber cumplir con la obligación de ir al Techo para Chile, ir al barrio a enseñar a los niños. Bueno, todo ese tipo de actos de deber están relacionados con el amor, con aportar con para el resto, para una persona, para un grupo de personas, para el Estado en general, porque yo me siento parte de una comunidad en la cual tengo el deber de aportar, no a esperar lo que esa comunidad me va a entregar. Entonces, yo creo que hay una cosa filosófica también de Sí, que te mueva el individualismo. y ahí de ir a la pausa, porque Astrid ya nos estaba comentando que queda poco. Uh, También ahí me gustaría señalar que muchas veces hay una confusión, porque tienden a asimilar como el individualismo, como el egoísmo a un sistema de mercado, por ejemplo, cuando a mí me parece, y uno lo ve en las demostraciones con cosas como lo que dices tú, la sociedad civil activa. La sociedad civil activa en general funciona más en sociedades abiertas que en sociedades donde uno espera que el Estado lo haga todo, porque ahí lo que uno está haciendo es transmitirle al Estado toda la responsabilidad. Hazlo tú, mientras yo espero, yo pago, claro, yo pago mis impuestos, pero hazlo tú. Yo no me voy a levantar un sábado en la mañana a trabajar en una organización de la sociedad civil. Perfecto, bueno, como tú dices, se nos va el tiempo, como siempre. Les contamos a nuestros auditores que elevamos anclas desde el puerto de La Habana con un sabor amargo al comparar la riqueza que vimos en nuestra anterior recalada en la isla de Puerto Rico con la pobreza de la isla que sometió por décadas Fidel Castro. Después de 60 años de discurso, los cubanos se arrancan en balsas improvisadas en busca de verdaderas oportunidades, lejos de su encierro tras la cortina de bambú. Hoy ponemos la proa de nuestra nave Imagina a rumbo noroeste, el que nos lleva a New Orleans, puerto fluvial del gran río Mississippi, colonia francesa y española, comprada por Estados Unidos, fue el principal centro del comercio de esclavos africanos y también de acogida a los inmigrantes del Caribe,
para la explotación de los cultivos de algodón. Un centro cultural, cosmopolita, con mucha vida nocturna, donde nació el jazz. En nuestra pausa musical de este jueves, les invitamos a escuchar a Louis Armstrong con una hermosa canción de mensaje positivo que traspasa fronteras. What a Wonderful World.